Ya, regresé. Les pido disculpas, pero me quedé pegado y tuve que reiniciar todo, por eso me demoré. Así que reitero las disculpas del caso, pero son cosas que no puedo manejar porque mi computador se quedó pegado. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta de lo que vimos hasta el momento, no? Ya está la diapositiva, como que se me desapareció. ¿Me escucha, no? Pregunto si hay alguna interrogante, alguna pregunta. Hasta ahora nada, profesor. Ya, gracias por responder porque así podemos avanzar. Deme un segundo que estoy, como le dije, tuve que reiniciar aquí está. Tuve que reiniciar el computador, estaba pegado. Ya, alcanzamos a ver entonces el principio de la juridicidad. Primer principio que rige el actuar de un funcionario público. Vamos ahora a adentrarnos en el estudio del segundo principio, denominado principio jerárquico. Ya, aquí obviamente se habla de jerarquía. ¿Y con qué relacionan ustedes este concepto de jerárquico o jerarquía? ¿Qué se les viene a la mente cuando hablo yo de jerarquía? O sea, yo entiendo por jerarquía como los rangos, como Exacto, quién exacto, está al comienzo, como una pirámide. exacto. Mire, si ustedes se dan cuenta, todo lo que conlleva la acción o actuación del funcionario público se relaciona con este tema de la obediencia, ¿ya? En sus casas, por lo menos la mía, también hay rango jerárquico, ¿no es cierto? Está el papá, está la mamá, están los hijos. Y teóricamente, repito teóricamente porque no siempre se da, los hijos le deben obediencia a los padres, ¿no es cierto? Bueno, acá es lo mismo. El principio de jerarquía se relaciona con el funcionario público en cuanto a que esta persona natural debe obedecer las órdenes impartidas por su superior jerárquico, ¿ya? Obviamente que esa obediencia se circunscribe solamente a las funciones del funcionario público, ¿ya? Y dígame si no, ¿alguno de ustedes hace lo que quiere en su trabajo o debe ceñirse a las instrucciones de su jefe? Cada uno de nosotros en nuestros trabajos tenemos nuestros roles, ¿No es y cierto que esos roles sí? están designados por la jefatura. Ahora, lo que sí hay que hacer hincapié acá, que esta obediencia es ciega solamente en la medida que se limite al ejercicio de la función del funcionario público. Porque si en el caso de ustedes, su jefe les dice, vaya al líder y me compra 3 kilos de carne, cerveza, pisco, porque hoy día tengo que hacer un asado en mi casa en la noche. Evidentemente que ustedes pueden desobedecer esa orden porque no está dentro de sus funciones, ¿no es cierto? Y con todo derecho a decir, a ver, jefecito, para la moto, bájeme un cambio. Yo tengo que obedecer las órdenes dentro de mis funciones. Si usted quiere carne, si usted quiere pisco, si usted quiere los demás cosas del asado, vaya y cómprela usted. O vea a quién manda, pero a mí no, porque esa no es mi labor, ¿no es cierto? A eso se refiere evidentemente. Ahora, dentro de la esfera de la función del funcionario público, esta obediencia no es absolutamente ciega. Me explico. Si alguno de ustedes, un jefe directo, le da una orden, ¿ya? Pero en su fuero interno, en su conciencia, ustedes estiman
que esa orden es ilegal, tienen un derecho, el derecho de representar por escrito la hipotética ilegalidad, porque convengamos lo siguiente, de acuerdo a su criterio, ustedes estiman ilegal la orden, pero ¿quién en definitiva va a determinar si esa orden fue o no ilegal? Va a ser el superior jerárquico de aquel que le dio la orden, ¿ya? Y debe ser por escrito. ¿Por qué debe ser por escrito? A ver, lo iba a decir, pero mejor respóndanmelo ustedes. ¿Por qué esa representación ustedes deben hacerla por escrito y no verbalmente? Para tener un respaldo de... Exacto, porque las palabras se las lleva el viento. Y eso, y si yo te dije una cosa, no que tú no lo dijiste, que yo lo dije, que no, que sí, que no, no. Por escrito justamente para que quede conciencia, para que quede constancia, disculpen, y quede un respaldo tanto para ustedes, que son los que estiman ilegal la orden, como para el superior jerárquico que le dio esa orden, que reitero, ustedes estiman ilegal. ¿Ya? Pero ojo, 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 ojo. Si no obstante, ustedes por escrito manifestaron la hipotética ilegalidad de la orden y su jefe es porfiado, es contumaz y le dice por escrito, usted igual haga esto, entonces ustedes van a estar obligados a cumplir la orden, pero, ojo, quedan exentos de toda responsabilidad la que en ese caso de insistencia del jefe va a recaer en ese jefe que insistió en que la orden se cumpliera. ¿Me expliqué bien o no? Ya pues contesten. O dejar las cámaras apagadas y están todos durmiendo. Pero es que no Sí, escuché la pregunta. Si se me entendió o no la explicación que di. A ver, se la entendió, profe. lo voy a repetir, si no tengo problema. Miren, yo les dije que el principio jerárquico se relaciona con la obediencia, ¿no es cierto? Con la obediencia del funcionario del jerárquico. Y que esa obediencia en principio era ciega, ¿ya? Pero en realidad no es ciega, sino que es tuerta. Y disculpen el vocabulario que utilizo, es tuerta porque ustedes eventualmente, si en su conciencia, en su criterio, estiman que esa orden que da el jefe es ilegal, pueden representar la ilegalidad por escrito, ¿ya? Pero si no obstante haber representado esa ilegalidad por escrito, su jefe sigue insistiendo en que deben ejecutar la orden, entonces ustedes quedan obligados a ejecutar esa orden, pero van a quedar exonerados de responsabilidad, ¿ya? Y toda la responsabilidad, en ese caso, de contumacia, va a quedar radicada en ese jefe porfiado, en ese jefe contumaz, en ese jefe insistente, ¿ya? Ahora, un detalle cuando ustedes representan por escrito la hipotética ilegalidad de la orden, debe ser una representación fundada de la ilegalidad. ¿Qué quiere significar con esto cuando yo me refiero a una representación fundada? No se escucha. Eso es cuando uno les da las razones del por qué al jefe no va a hacer lo que le está pidiendo. Exacto, o sea, ustedes decir, razonar por qué en su criterio ustedes estiman ilegal la orden. ¿Por qué creen ustedes que la ley dice que esa representación de la ilegalidad debe ser fundada? ¿Cuál será la razón de fondo de esto? Porque el funcionario tiene que tener, al haber una jerarquía, el funcionario tiene que tener sus razones, sus fundamentos para negarse a lo que el jefe le está solicitando. ¿Ya? Por dos razones, básicamente. Una es la que usted señala, ¿ya? Para que la persona que representa la legalidad, el funcionario,
de razones de por qué en su criterio considera ilegal la orden, pero también por una segunda razón importantísima, para que aquel jefe porfiado tome conocimiento de esas razones y eventualmente las pueda refutar, ¿ya? Porque recuerden ustedes que quien va a decidir concretamente si esa orden es ilegal o no es el superior jerárquico del jefe de ustedes. Entonces, ese superior jerárquico va a recibir los fundamentos de ustedes que están representando la ilegalidad y también va a recibir los fundamentos del jefe contumaz, de aquel porfiado. Entonces, van a haber dos versiones, dos fundamentos. Y concretamente aquí, el fundamento que convenza a ese superior jerárquico, el superior jerárquico, va en definitiva a ganar, o sea, a quien le dan la razón. Si a ustedes, y concretamente entonces, consecuencia, se va a estimar ilegal la orden, o por el contrario, el jefe del jefe le puede dar la razón al jefe y decir, no, esta orden no es ilegal, así que con mayor razón cúmplala. Es que para eso yo creo que habría que fundamentarla con algún artículo, con algo que esté dentro de establecido dentro de la ley. Ya, ese Porque la única, fundamento, sí, tiene razón, en parte se fundamenta de dos maneras. Primero con los hechos y el derecho. Los hechos, la situación, el contexto, el presupuesto fáctico. Y el derecho, o sea, la norma del estatuto administrativo que justifica o fundamenta los hechos. ¿Me explico, no? ¿Me entendió? ¿Puede No, repetir? No entendí. ya. Cuando ustedes hagan esa representación de legalidad fundada, deben indicar dos cosas. Primero, los hechos. Yo considero de que esta orden es ilegal porque no está dentro de mis funciones, y mis funciones son esto, 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 esto y esto. Esos son los hechos. Y conforme, voy a inventar la norma, y conforme el artículo 3º del Estatuto Administrativo, los hechos están justificados por el derecho en cuanto que esta norma me impide realizar lo que me está pidiendo el jefe. O no engloba esa norma las funciones que yo desarrollo. ¿Se entendió? Ahora sí, Ahora profe. sí. Ya. ¿Dónde está consagrado este principio de la jerarquía? Espérenme. Me gusta como que se queda pegado a mí. Ahí sí. Ya. Está en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración Pública. Específicamente el artículo 11. ¿Qué es lo que dice? Vamos a leer y le vamos a comentar. Este artículo 11 dice: las autoridades y jefaturas, dentro del ámbito de su competencia y en los niveles que corresponda, ejercerán un control jerárquico permanente del funcionamiento de los organismos y de las actuaciones personales de su dependencia. Este control se extenderá tanto a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y objetivos establecidos, como la legalidad y oportunidad de las actuaciones. Pregunta: ¿qué significa eficiencia y qué significa eficacia? ¿O son lo mismo? ¿Son conceptos sinónimos, antónimos, disímiles? ¿Qué es lo que es la Son lo mismo eficiencia y concepto. la eficacia? ¿Cuándo uno es eficiente y cuándo uno es eficaz? Profe, Sí, eso. una definición de eficacia es lograr lo que el cometido Ya, ocupando cualquier medio. O sea, ya, llegar al fin, lograrlo, como sea. lograrlo, ¿cierto? Como dice usted. Claro, llegar, o sea, lograrlo como sea. Ya, tiene razón. ¿Y la eficiencia? La eficiencia habla de ocupar eficazmente los recursos.
Ya, pero es que me ocupó un sinónimo, o sea, me ocupé mi palabra. La idea es que ocupe otra. Le entiendo lo que usted me quiere decir, pero la idea es obligarla a que ocupe otro vocabulario. ¿Usted es eficiente? Darle un, ¿Es darle un eficiente mejor usted? uso a los recursos. ¿Ya? ¿Y es eficiente usted? A veces sí, A veces no me soy eficiente. eficiente. Yo pensé que me iba a responder que No, siempre. sí soy eficiente. Ya, la eficiencia, por lo menos de mi punto de vista, se refiere a lo que usted dice, pero además lo agrego en el menor tiempo posible. Porque si yo le encargo una gestión, ya, y que la necesito para hoy día, y usted ocupó eficientemente los recursos, pero me lo tiene para mañana, no está siendo eficaz, pues, ¿ves? Entonces, la eficacia se relaciona con ocupar en forma correcta los recursos, pero dentro de un plazo determinado. Y la eficacia, perdón, esa es la eficiencia, disculpe, yo me enredo yo. Y la eficacia, como usted bien nos señala, es cumplir con el objetivo. Ahora, no sé si tanto como usted lo dice en cuanto a cómo no importan los medios, ¿ya? Porque también en el tema de los funcionarios públicos, recuerde usted que tiene que actuar de buena fe. Por lo tanto, si usted logra el objetivo, pero para eso ocupó la mala fe, no está siendo eficaz. No sé si mi logro hacer entender. Reitero entonces, sus jefes, sus autoridades, siempre dentro del ámbito de su competencia, dentro de sus funciones, ya, y los niveles que corresponda, van a ejercer un control jerárquico permanente en el funcionamiento de ustedes. En el caso particular de ustedes, ¿hace cuánto tiempo, o sea, permanente, bajo qué modalidad le hacen este control jerárquico? ¿Cada 6 meses, cada 3 meses, cada un año? ¿Nunca? ¿Siempre son así de callados o no? ¿O se cohíben aquí en la sala nomás? No le entendí su pregunta, profe. La pregunta es, por ejemplo, a usted, ya me voy a tomar de usted. ¿A usted cada cuánto tiempo le hacen un control jerárquico o todos los días está siendo controlada? Yo todos los días, profe, ¿Ya? ¿Y cómo usted se da cuenta que está siendo controlada, que está siendo fiscalizada? El jefe se lo dice, anda ahí a la siga suya, la cosa, incluso, ojo, ojo que ese control también de repente se puede transformar en un acoso, en lo personal, no, mi jefa no anda encima mío todos los días, ¿ya? pero sí, nosotros tenemos, por ejemplo, un registro que sí hay que llevarlo al día en la atención a los funcionarios, pedido ¿Ya? al público, a los usuarios. Entonces, siempre está como recordando ahí como Y tienen su ese registro. registro, ¿quién lo revisa? Su jefa, ¿cierto? Sí. ¿Cada cuánto tiempo? ¿Todos los días lo revisa? ¿Una a la semana? ¿Cada 15 días? ¿Cada 10 minutos? Por poner un No, número, no, ¿no? por turno es que hacemos como yo hago cuarto turno, largo y noche, después el siguiente turno está como revisando si están hechos los registros. Ya, ya. Miren, nuevamente saco a colación el tema de la obediencia, donde yo les dije que estaba consagrado el principio jerárquico en el artículo 11, que estamos leyendo, pero también está consagrado en el artículo 61, textual. Serán obligaciones de cada funcionario obedecer, obedecer las órdenes impartidas por el superior jerárquico. O sea, en principio, la norma general, la regla general, es que ustedes no pueden representar o no pueden refutar o no pueden contradecir la orden del jefe. Excepción, la van a poder refutar, la van a poder contradecir o contradecir cuando en su concepto, en su criterio, ustedes la estimen ilegal. Y para eso deben hacerlo por escrito, fundadamente. Además, en el artículo 62 de esta ley orgánica constitucional de base de la Administración del Estado, ya
señala esta disposición o hace referencia al derecho de representar la ilegalidad por escrito. Ya dice textual. En el caso a que se refiere la letra F del artículo anterior, esto es la obediencia a la orden impartida por superior jerárquico, si el funcionario estimare ilegal una orden, deberá representarla por escrito. Y si el superior y si su superior la reitera en igual forma, o sea, la reitera por escrito, a su de igual forma, aquel, vale decir, el funcionario público, deberá cumplirla, quedando exento de toda responsabilidad, la cual recaerá por entero en el superior que hubiere insistido en la orden, o sea, el superior contumaz, como digo yo. Profe, disculpe, Sí, dele nomás. ¿está pasando alguna diapo? Sí, no la. No, no Uy, la hemos podido. Yo al menos no la puedo ver. estaba convencido, espérenme un segundo. Yo La misma, tampoco la, la mi- puedo ver, la- la profe. misma diapo que estaba delante, espérenme. Qué bueno que me dijo, porque si no, yo estaba convencido que está. Ahí sí, Sí, ahora sí. y ahora sí, ya. La lectura, obviamente, la tengo que leerla. Ya. Reitero, tanto el funcionario que representare la orden, o sea, ustedes, como el superior que la reiterare, el jefe de ustedes, enviarán copia de las comunicaciones mencionadas a la jefatura superior correspondiente. Ojo con los plazos. La norma del artículo 62 pone un plazo de 5 días siguientes contado desde la fecha de la última de estas comunicaciones. La pregunta es, ¿será un plazo de 5 días hábiles o serán 5 días corridos? ¿Qué opinan ustedes? Hábiles. Hábiles. Y cuando yo me refiero a hábiles, ¿qué quiero significar con eso? ¿Cuál es la diferencia entre días hábiles y corridos? Hábiles son días, los días de la semana, lunes, que no sean feriados o que no sean fin de semana. Perfecto. ¿Ya? Y ahí le hago una aclaración también anexa. En temas judiciales, el día sábado, hoy día, es un día hábil. Si yo, por ejemplo, tengo un juicio civil, un juicio de familia, un juicio laboral, hoy día se cuenta. A diferencia de lo que dice el Estatuto Administrativo, el día sábado para ustedes no se cuenta, pero para mí en el ámbito judicial sí. Y ahí tengo que tener un cuidado único y como cabros chicos, contando con los dedos del calendario, 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, en el caso de ustedes, días hábiles, pero se cuenta de lunes a viernes. Obviamente, en la medida que entre el lunes y el viernes no hay un feriado. Porque, por ejemplo, como el martes de que viene el 15 feriado, no, evidentemente no se cuenta, pero sí son días hábiles. Y dice, desde la última comunicación, vale decir, hay que ver quién envió la última comunicación al superior jerárquico. Si fue el funcionario público que representa la legalidad o fue el jefe contumaz que reitera la orden. Reitero entonces, los 5 días se cuentan dentro de los últimos, de la última comunicación. Pregunta para ustedes, ¿qué pasa si a ustedes se les pasó el plazo de los 5 días y no enviaron por escrito esa representación de la ilegalidad? ¿O el plazo se le pasó al jefe de ustedes, al contumaz? ¿Qué pasará ahí? Se puede realizar una apelación. ¿Ya? Y Y la para, solicitud de plazo, para alargar el plazo. Y ahí pueden decirle a uno, corresponde o no corresponde, es dependiendo de la situación. tal cual. Entonces, por eso la recomendación es no deje pasar el plazo de los 5 días porque se evita problemas. ¿Ya? Ojalá se le pase el plazo al jefe contumaz, al jefe insistente. Pero ustedes, que son los interesados en no ejecutar la orden, la recomendación es fíjese bien en los plazos, ya, y no espere el último día. Haga la representación el día tercero o el día cuarto. Y si tiene que ver la película, hágalo el primer día o segundo día, ¿ya? No esperen los últimos días porque eso puede ser fatal. ¿Alguna duda con el principio de la jerarquía? Que básicamente se resume en obediencia, concepto, reitero,
que no tenemos muy interiorizado en nuestra sociedad, sobre todo con los cabros chicos que no obedecen, ¿cierto? No, en realidad, eh, el concepto de obediencia en general, uno como que lo es reticente, no, ¿por qué tengo que obedecer? Quiero hacer lo que yo quiera, ¿ya? Pero lo que me interesa, jerarquía, obediencia, nada más, ¿ya? Principio de participación. Tercer principio, principio de participación. ¿Qué significa participar? Siga participando cuando uno dice jocosamente esa frase. ¿Qué significa eso? ¿Me escucha? ¿Ser parte de algo? ¿Cómo? No le escuché, no entiendo. ¿Es ser parte de algo? ¿Ya? ¿Sería de algo? Sí, Cuando uno participa de, claro. ya sea inconsciente o conscientemente. Cuando uno interviene en algo, ¿cierto? Usted interviene en el centro de madre, usted interviene en la directiva del colegio de sus hijos, usted interviene, no sé, en una reunión. O sea, participar es sinónimo de intervenir, ¿ya? Y en este sentido, el derecho de participación respecto del funcionario público está dado en cuanto a que tienen derecho a constituir una asociación de funcionarios, ¿ya? ¿Dónde está consagrado este derecho de participar y constituir asociación de funcionarios? Está en el artículo primero de esta ley orgánica de base de la administración pública. Dice el artículo 1, dice, reconócese a los trabajadores de la administración del Estado, incluidas las municipalidades y del Congreso Nacional, el derecho de constituir sin autorización previa las asociaciones de funcionarios que estimen conveniente, con la sola condición de sujetarse a la ley y a los estatutos de las mismas. Ahora, ojo, esa es la regla general, pero lamentablemente hay ciertos funcionarios públicos que tienen vedado este derecho, vale decir, tienen la prohibición expresa y que está consagrada en la norma jurídica y no pueden constituir asociaciones de funcionarios. ¿Quiénes son estos? Lo indica el inciso segundo de la norma. Esta ley, vale decir, esta ley no se aplicará. ¿Qué significa eso? Significa que no existe el derecho de participar, de constituir estas sociedades de funcionarios a las Fuerzas Armadas, a las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, a los funcionarios de las empresas del Estado dependientes del Ministerio de Defensa Nacional o que se relacionen con el gobierno a través de este, ni a los trabajadores de las empresas del Estado que de acuerdo con la ley puedan constituir sindicatos, ¿ya? O sea, todos estos personajes, todas estas personas que trabajan en las Fuerzas Armadas, que trabajan en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, Carabineros, PDI, ¿ya? O alguna funcionario del Estado dependiente del Ministerio de Defensa, no pueden, no tienen este derecho de participación, lo tienen expresamente prohibido, ¿ya? Ahora bien, respecto a los funcionarios que sí tienen este derecho de participación, ¿ya? La ley coloca límites en el artículo 7 en cuanto a que las asociaciones de funcionarios públicos no pueden tener fines de lucro. ¿Qué significa esto, fines de lucro? Que también es un vocablo bien manoseado cuando dicen la educación tiene que ser sin fines de lucro o vamos por una institución de fines sin fines de lucro. ¿Qué quiere significar con esto? Que no tiene ganancia. Exacto, que no pueden hacer negocio. O sea, y si yo pongo 100, no estoy poniendo los 100 para ganar 200. ¿Ya? Ahora, reitero, toda asociación en que intervenga un funcionario público, por la norma del artículo 7, no puede tener
fines de lucro. Sin perjuicio, agrega la disposición, que las actividades de la asociación pueden generar utilidades, pero cuando eso ocurre, esas utilidades deben ser invertidas en el cumplimiento de los objetivos de la asociación. ¿Ya? O sea, aquí no pueden llenarse los bolsillos los funcionarios, sino que la plata que se genere va destinada a cumplir los objetivos de la institución de la asociación. ¿Ya? ¿Y cuáles son los objetivos? ¿Cuáles son las finalidades de una asociación de funcionarios? Primero, hacer presente ante la autoridad correspondiente cualquier incumplimiento de la norma de estatuto migrativo, ¿ya? O cualquier incumplimiento de otra norma legal que establezca derechos y obligaciones de los funcionarios. O sea, cuando ustedes se sienten pasados a llevar en sus derechos y tienen alguna asociación de funcionarios, es ese organismo el que tiene que hacer valer sus derechos ante la autoridad competente para reclamar los derechos que ustedes sienten vulnerados. Segundo, representar al funcionario público en los organismos y entidades que la ley les concede este derecho de participación. ¿Ya? Y cuando el funcionario público interesado lo pide en forma expresa, también eventualmente esa asociación podrá asumir la representación de los asociados para, por ejemplo, deducir ante la Contraloría el recurso de reclamación establecido en el Estatuto Administrativo. ¿A ustedes les ha tocado? ¿Tienen alguna asociación de funcionarios o no? ¿Serían los gremios, profesor? ¿Sí? ¿Lo Sí, tienen? sí, sí. Y Ya. ¿Y, estamos y alguno de ustedes ya, dirigente? ¿O no, son? ¿No? yo por lo menos no. Ya, ya. Y opinión personal, no sé si me la quiere dar, si no la quiere dar, me la da, no, pero su criterio, ¿lo representa esa asociación a usted? En forma como usted quisiera? Sí, ya que, por ejemplo, el gremio nos apoya como unidad. Por ejemplo, cuando hay conflicto entre jefatura y el resto de los trabajadores, que es la unidad en Ya, general, como que intervienen y se hacen reuniones más constantes y ellos el apoyo para la persona que, o sea, para cómo encuentra la injusticia. Por ejemplo, si nosotros creemos que nuestro jefe está actuando de mala manera, podemos como que apoyarnos en el gremio, una cosa así. ya, Y para que se hagan las conversaciones y todo, y para que llegue a buen puerto todo. ya. O sea, en su concepto cumple el objetivo, usted se siente Sí, representado correctamente por la asociación. claro, en este caso sí. Ya, En perfecto. esto, ¿Alguien efectivamente. más quiere aportar? ¿O pasamos al siguiente principio? Díganme ustedes. Gracias por la intervención, sí. De eso se trata, de que ustedes también opinen. Porque reitero, para mí, son docente, me ha tocado en otra asignatura en donde hablo, y parece que estuviera solo, ¿ah? Es como decía un profesor mío, sigamos arando en el desierto y cosechando en el mar. Son vocablos de profesor de la vieja escuela. Ya, avancemos entonces. Principio de carrera funcionaria. Principio de carrera funcionaria. ¿Cómo se manifiesta este principio? En el derecho de ingresar a los cargos públicos. Consagrado el artículo 12. Para ingresar a la administración del Estado hay un prerequisitos, ¿cierto? Evidentemente, no cualquiera puede ingresar. Primero, ser ciudadano. ¿Qué significa eso, ser ciudadano? Tener mayor de 18 años ¿Ya? ¿Algún otro requisito más? o ser nacido dentro del territorio nacional. Ser reconocido como habitante del territorio No le nacional. entendí, disculpe, no le entendí. Que esté como
que esté inscrito en el registro civil, que tenga su RUT como persona ¿Ya? natural. Pero en Chile, ¿puede un extranjero ser ciudadano? ¿O tiene que ser chileno nomás? ¿No se Sí, puede? pues, cuando sacan su ciudadanía, por gracia, por diferentes motivos, No, o pero por esa es la nacionalidad, no confundamos los nacionalidad. términos. Ah, ya. Saber, tiene la nacionalidad chilena, me hace ser ciudadano, sin duda. Pero la pregunta es, ¿yo puedo ser ciudadano sin ser chileno? Sí, Sí. La respuesta contundente es sí. Sí, hay ciudadanos extranjeros que votan, ¿ya? Y que forman parte del aparataje público, ¿ah? Ojo. O sea, no son jefes directos, pero pueden ser mandos medios o trabajar. Acá en Concepción, en la gobernación, que ya está tan vilipendiada, yo cuando vi en mi oficina paso por ahí, y el otro día vi al Roberto Satos, periodista que viene de Santiago, por el tema de la policy. Bueno, en ese edificio gigante que está en Concepción, que era el edificio de ferrocarriles antiguamente, trabajan funcionarios públicos que son extranjeros, ¿ya? O en el ámbito de ustedes, los médicos extranjeros que están en los hospitales, son funcionarios públicos, hospitales públicos me refiero. Acá en el Hospital Regional de Concepción hay varios médicos cubanos, ni no sé si hay venezolanos, pero cubanos me consta, ¿ya? Por lo tanto, confirmo la respuesta, ya ser ciudadano en Chile no implica ser chileno. Ya. Ahora, primer requisito entonces para ingresar a la administración pública, ser ciudadano. Segundo requisito, perdón, antes de eso. En casos de excepción, en casos en que la autoridad que llama a hacer nombramiento puede eventualmente designar en empleos a contrata a extranjeros que posean conocimientos científicos o de carácter especial. Por eso se da que los hospitales de acá de Concepción trabajen médicos extranjeros. Pero, y mire lo que dice la norma, si postula un chileno y un extranjero que tengan iguales condiciones técnicas, la ley dice que se debe preferir al chileno, ¿ya? Hace una especie de discriminación, no sé si positiva o negativa. El tema concreto es quién decide si ese funcionario público, perdón, si esa persona chilena o extranjera tiene o no igualdad de condiciones. Para mí es un tema subjetivo, porque a lo mejor, a mis ojos, Juan, que es chileno, y Pedro, que es boliviano, van a tener las mismas condiciones, pero a lo mejor a los ojos de ustedes no. Entonces, en definitiva, la norma consagra que la preferencia es un chileno, pero en la práctica esa decisión queda al subjetivismo o al criterio o de criterio de la persona que decida, ¿ya? ¿Qué le parece a usted de eso? Que la ley diga expresamente que se refiere a los chilenos por sobre el extranjero en igualdad de condiciones. ¿Le parece una buena norma o estuvo de más? Que no debiera hacer distinción en cuanto a nacionalidad. Eso como opinión, ¿eh? Nada más, evidentemente. Yo creo que está bien, profe. ¿Por qué? Fundamente, esa es la idea, el razonamiento. Está bien porque si un chileno en otro país va a ir con las mismas condiciones y va a competir con alguien de ese país, le van a dar igual en la prioridad a la persona del otro país. Ya, le Entonces, entiendo. Un tema de reciprocidad. exactamente. Ya. Válida la opinión. ¿Sí? Lo que veo es opinión, así que es respetable y válida. Ya. Segundo requisito para ingresar a la administración pública. Primero, ser ciudadano. Segundo, haber cumplido con la ley de reclutamiento y movilización cuando fuera procedente. O sea, acreditar que el caballero en cuestión hizo o no hizo el servicio militar. Bueno, y también la dama, porque también hay mujeres que hacen el servicio militar. Y cuando dice cuando fue de procedente, porque evidentemente hay casos en donde las personas no hacen el servicio militar, ya por estudio, por enfermedad o por alguna discapacidad física, ya. Discapacidad física que le impidió hacer el servicio militar, pero que no le impidan ingresar a la